Buenas tardes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, querida familia, Dios les bendiga. Hoy es domingo 2 de agosto del año 2020. Estamos increíblemente ya a la mitad o un poquito más de la mitad del año y increíblemente también estamos todavía peleando, luchando contra el famoso coronavirus. Lamentablemente hay muchísimas más personas contagiadas y muchísimas más víctimas mortales de este COVID-19, de este virus increíblemente mortal, haciendo la humanidad entera, los gobiernos de todos los países del mundo, haciendo frente a una situación crítica de salud y de la economía, las iglesias, los pastores, e inclusive muchas iglesias todavía cerradas, que no se pueden reunir como nosotros allá en Ohio o aquí en Florida, que nuestras dos iglesias todavía no nos hemos podido reunir casualmente, evidentemente por este problema crítico, por esta situación de salud del coronavirus. Bueno, en esta serie que estoy compartiendo con ustedes acerca del coronavirus y la Biblia, estaba la semana pasada comenzando la segunda parte de esta serie, y la primera parte que les compartí fue las plagas en la Biblia, y vimos cómo es bíblico que las plagas ataquen a la humanidad, ataquen la tierra. Es una prueba de Dios, es un castigo, es un juicio de Dios, y que ningún ser humano es inmune ante esta situación. Pudimos ver a través de diferentes domingos este primer tema, las plagas en la Biblia. Y desde el domingo pasado estoy compartiendo con ustedes cómo parar las plagas. Cómo parar las plagas. Y una vez que finalice, después de algunos domingos, este segundo tema, entraré al tercero, ¿verdad? ¿Cómo parar las plagas? Hay una forma bíblica, o más bien una fórmula divina que el Señor nos ha dejado en su palabra de cómo parar las plagas. Y la semana pasada vimos evidencia bíblica de que Dios para plagas antes de que las envíe, como a la ciudad de Nínive. Y Dios para plagas después que Él ha enviado también. Él tiene la capacidad de parar las plagas. Y la manera como Dios nos ayuda a entender este tema de cómo parar las plagas está en 2 de Crónicas capítulo 7 versículos 13 y 14, que dice así: si yo cerrare, dice Dios, los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, hay plagas de langostas que vienen a la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo y hay plagas que vienen a la gente, el Señor puede hacer estas cosas. Y dice, y si yo hiciera esto, y empiezan ustedes a sufrir por esta causa, dice el Señor, la fórmula para salir de esto, de este problema, es la siguiente. Primero, si se humillare mi pueblo, primero humillarnos. Segundo, oraren. Tercero, buscaren mi rostro. Y cuarto, se convirtieren de sus malos caminos. Si hicieren estas 4 cosas, yo voy a hacer 3, dice el Señor. Yo les voy a oír desde los cielos. Yo voy a perdonar sus pecados y yo voy a sanar su tierra. Yo voy a liberarles de la plaga. Yo voy a escuchar su clamor. Cuando me digan, Señor, humildemente, escúchame, ayúdanos, por favor, ten misericordia de nosotros, yo voy a oír, dice el Señor. Como por causa de su pecado han venido estas plagas, yo voy a perdonar sus pecados. O sea, voy a ir a la raíz del problema. La raíz del problema son nuestros pecados, queridos hermanos.
amigos, familia que estás escuchando en este momento. La causa de estas pandemias, y no solo de la pandemia del coronavirus, sino de la pandemia de violencia que hay en el mundo, de la pandemia de tráfico de personas, la pandemia de prostitución, la pandemia de homicidio por género, porque se está matando a tantas mujeres, de todas estas plagas de violencia, estas plagas sociales, estas plagas de desobediencia, de rebeldía en la juventud y en la sociedad en general. Todas estas plagas yo las puedo parar, dice el Señor, si ustedes hacen estas cosas. Como la raíz de las plagas es el pecado, entonces dice el Señor, yo voy a ir a la raíz, yo voy a perdonar sus pecados. Y además, como consecuencia de escucharles, como consecuencia de ir a la raíz y perdonar sus pecados, yo voy a sanar su tierra. Dice el Señor, yo hago la herida y yo la curo. Así que el Señor promete esto. Y aquí lo tengo de una manera más clara para que lo entendamos. Dios nos pide 4 condiciones para parar las plagas. Nos pide 4 requisitos para parar las plagas. Si nos humillamos, si oramos, si buscamos su rostro y si nos convertimos de nuestros malos caminos. Pastor Julka, pero ¿por qué usted me repite todo esto todos los domingos? Porque, queridos hermanos, los seres humanos somos los seres en el mundo de los más olvidadizos. Fácilmente olvidamos, fácilmente nos olvidamos de las cosas y especialmente de lo bueno, especialmente de las cosas de Dios. Con facilidad nosotros olvidamos estas cosas. Así que yo se los voy a repetir una y otra vez hasta que esto se haga parte de nuestros huesos y parte de nuestra carne, sea parte de nuestra naturaleza. La naturaleza del hombre no es de humillarse, no es de buscar ayuda, no es de buscar a Dios, no es de convertirse de sus malos caminos, por el contrario, es de soberbia. La naturaleza humana es de, en lugar de buscar ayuda, ser Dios para sí mismo, creerse un Superman, creer que lo puede solo. La naturaleza humana no es buscar el rostro del Señor, no quiere intimidad con Dios, quiere una relación superficial. La naturaleza humana no es de convertirse de sus malos caminos, por el contrario, la naturaleza humana nos empuja con fuerza increíble hacia lo malo. No buscar los buenos caminos, sino buscar los malos. Esa es la naturaleza humana. Entonces Dios, con estos 4 requisitos, con estas 4 condiciones, va directo a la yugular de la humanidad, va directo a la raíz del problema, va directo a la raíz, a los fundamentos que causaron y que nos causan problemas en la vida. Estas son las razones por las cuales nosotros tenemos tantos problemas a nivel individual, a nivel familiar y a nivel social, a nivel de comunidad. Porque nuestra naturaleza, vuelvo y repito por la segunda y última vez, nuestra naturaleza no es humillarnos, sino más bien es ser soberbios. Nuestra naturaleza no es buscar ayuda, sino creer que nosotros lo podemos todo. Nuestra naturaleza no es buscar el rostro de Dios, intimidad, relación con Dios. No es nuestra intimidad buscar relación con Dios, sino es alejarnos de Dios. Y en cuarto lugar, nuestra naturaleza no es buscar los buenos caminos. Tú y yo lo hemos comprobado cientos de veces o tal vez miles de veces en nuestra vida, que así es nuestra naturaleza. Buscamos siempre los malos caminos. Los resultados: oír desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El domingo pasado estaba hablando del primer requisito: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. En primer lugar, Dios pide que nos humillemos. Y personalmente encuentro que humillarnos delante de Dios tiene 3 facetas, tiene 3 partes, que debemos cumplirlas para que
expresemos una verdadera humillación delante de Dios. Si nos quedamos en el arrepentimiento, no estamos expresando completa humillación. Si nos quedamos en el sometimiento, no estamos expresando completa humillación. Y si nos quedamos en la obediencia, tampoco. Muchas veces obedecemos de mala gana, de mala voluntad, y eso no es una verdadera humillación. Cuando nos humillamos de mala gana o de mala voluntad, es que estamos siendo humillados, pero no nos estamos humillando. Muchas veces nos arrepentimos por la misma razón. Nos pesa el haber pecado, nos pesa el haber hecho algo malo, y lloramos y sentimos el dolor, porque arrepentimiento tiene que ver con sentimiento, sometimiento tiene que ver con decisión, un acto de nuestra voluntad, y obediencia tiene que ver con el corazón, tiene que ver con una acción que estas dos cosas dependen del sometimiento. Si nos arrepentimos de corazón, porque es una decisión, porque lo hemos entendido que estamos mal, y si obedecemos de corazón, como una acción, como una actitud que depende de que nos hemos dado cuenta realmente cuán bajo hemos llegado y cuán grande es nuestro Dios, y tomamos una decisión y una determinación que vamos a empezar a obedecer a Dios, y vamos a dejar las cosas malas, y vamos a comenzar a caminar por los buenos caminos del Señor. Entonces, cuando hacemos esto de corazón, hay una humillación completa. Sí, se humillara mi pueblo, pero ¿de qué manera debe humillarse los gobernantes, los reyes, los pastores, los gobernadores y la gente, el mundo en general? ¿De qué manera debemos humillarnos? En arrepentimiento, en sometimiento y en obediencia de corazón. En estas tres cosas debemos trabajar en nuestra vida para que podamos ver los resultados maravillosos que queremos. Pero mucha gente es como cuando estábamos en la escuela o en la universidad. No estudiábamos, pero queríamos sacar la mejor calificación. ¿Cómo poder sacar la mejor nota en nuestros exámenes cuando no nos hemos esforzado, cuando disciplinadamente no hemos estudiado, cuando no hemos hecho la tarea, cuando no hemos hecho realmente nuestro trabajo? Es imposible sacar una buena calificación, es imposible obtener los beneficios que queremos. Todo el mundo quiere que esto se acabe. Los gobernantes, por política o de corazón, o no sé por qué razón, esto quiere que se acabe. Los médicos, enfermeras y la gente que tiene que ver con las organizaciones mundiales de la salud quieren que esta epidemia, esta pandemia se acabe. Los pastores queremos que esto se acabe para que comenzamos a reunirnos en las iglesias. ¿Y qué diremos de los comerciantes, del minorista o de los comerciantes, de aquellos que están en grandes comercios, medianos o pequeños negocios? Todos ellos quieren que esto se pare, que esto se acabe, porque no están llevando bien sus negocios, están parados sus negocios por causa del COVID-19, del coronavirus. Así que todo el mundo quiere parar, pero no todo el mundo quiere arrepentirse de sus pecados. No todo el mundo quiere humillarse y someterse a la voluntad de Dios. No todo el mundo quiere obedecer a lo que está establecido en la palabra. Quieren obedecer a lo que está establecido en su corazón pecaminoso, en su razonamiento alejado de los conceptos verdaderos de la palabra de Dios. Quieren continuar, en otras palabras y sencillas palabras, quieren continuar en su mal camino, pero quieren que pare. No, señores, esto no va a parar hasta que haya verdadera humillación, que incluya arrepentimiento, que incluya sometimiento y que incluya obediencia. La semana pasada les hablé bastante acerca de arrepentimiento, de cómo debemos arrepentirnos y cómo el arrepentimiento, que básicamente es humillarse delante de Dios, trae liberación.
trae la bendición, trae la victoria de Dios, trae el parar las epidemias. Hoy quiero dedicar los próximos minutos a hablar acerca del segundo y tercer tema, si me da el tiempo, del sometimiento y de la obediencia. Vamos a ver qué tiene que ver el sometimiento y la obediencia con humillarse delante de Dios. Así que, para comenzar, quiero mostrarles nomás 3 rápidas gráficas que seguro usted lo ha visto en la televisión. Todos los días aparece esto en la televisión nacional y en la televisión mundial. Las famosas protestas en Estados Unidos y en el mundo entero que se dieron hace un par de meses atrás y que en algunos lugares han continuado e increíblemente estas protestas están desestabilizando no solo una economía, una pobre economía que ya tienen algunos estados, algunas ciudades, y desestabilizando mucho más el problema de salud, porque la gente sale en cantidad a protestar sin las debidas protecciones de salud para no contagiar y no ser contagiados, para no ser contagiados y llevar el virus a sus casas donde están sus padres, sus abuelos, que son las personas que, de esta edad que tienen la mayor propensión y vulnerabilidad a contagiarse y a morir de este virus. Así que vemos unas protestas increíbles en este tiempo. Hago la pregunta, ¿hay sometimiento a las autoridades superiores en este tiempo? Y déjenme decir unas cosas, que la situación de protestas, la situación de indignidad, la situación que estamos viviendo en algunas ciudades de Estados Unidos especialmente, de rebeldía juvenil, hermanos queridos, es una situación que expresa, que saca a la luz realmente lo que se vive en los hogares, lo que se vive en las casas, no solo de estos protestantes desobedientes de la autoridad, que no quieren someterse a la autoridad, sino que más bien la resisten. Es una expresión de la cantidad de miles y millones de hogares en Estados Unidos y en el mundo entero, donde esto es el pan de cada día, donde esto diariamente se da en nuestros hogares, de cualquier raza, de cualquier idioma, de cualquier color, de cualquier religión. Vivimos en este tiempo en una sociedad rebelde, en una sociedad que le ha dado la espalda a Dios, que está rebelde en contra de Dios. Por eso es que son rebeldes en contra de las autoridades que Dios ha establecido en la tierra. Y ahora vamos a ver eso un poco más. Así que esas manos que están levantadas en contra de la autoridad terrenal no son otra cosa más que las manos, los puños levantados en contra de la autoridad de Dios. Porque así dice las Escrituras. Realmente así dice las Escrituras. Antes de leer las Escrituras, algo más. Mire, estaba viendo la televisión en estos días pasados y de repente sale una noticia rápida, corta, porque este tipo de noticias de los medios de comunicación masiva, ya sean en inglés, en español o en cualquier idioma, como todos ellos están influenciados, manejados por fuerzas liberales, fuerzas políticas y económicas liberales, que no les conviene dar las noticias que la sociedad debe recibir, sino las que ellos quieren darnos. Entonces, así que salió una noticia rapidita de Taylor Swift. Taylor Swift es una famosa cantante norteamericana, muy joven ella, y rápidamente ha alcanzado la fama, y es una muchacha no solo grandiosamente famosa, sino que también es increíblemente rica.
económicamente, ha adquirido, y te digo que la fama y la riqueza económica te dan un poder increíble. Así que esta niña es muy poderosa, lo que ella dice, millones de sus seguidores en las redes sociales y en diferentes otros medios masivos de comunicación, lo toman como por hecho, lo toman como es una niña de 20 y pico de años, ni siquiera tiene creo 25 años de edad. Y no es que yo tenga en poco la juventud de las personas. Me gusta rodearme de personas jóvenes porque tenemos mucho que aprender de ellos. Pero hay una cosa cierta en la juventud, y especialmente cuando se es joven, rico, famoso y poderoso y sin Dios. Hermanos queridos, el cerebro no legisla bien, porque su cerebro está opacado, empañado por todos estos espíritus, por todos estos demonios que atacan a estas personas que están sin Dios. Cuando una persona está sin Dios, está sin techo, está sin protección, todo lo que puede entrar por el techo les entra. Así que en esta situación, miren, Taylor Swift la semana pasada sacó un nuevo disco. Un disco, por supuesto, que sus millones de fanáticos lo han aceptado, lo han agarrado, y ni siquiera se dan cuenta, porque estuve investigando y tiene algunos mensajes que no tengo el tiempo ahorita, pero tiene mensajes que están en contra inclusive de Estados Unidos. Hay una parte de una canción en su letra que dice que ya su patria no es su patria, por ejemplo, hablando de Estados Unidos. Y pues una persona que sale en medio, que también es famosa y sale en medio de comunicación, y que generalmente hace críticas para bien o para mal de los famosos, de los discos que sacan, de las películas, etcétera, etcétera. Bueno, se atrevió a decir en televisión que el disco que acaba de salir no es tan brillante como otros discos que ha sacado en el pasado. Escuche bien. Esta crítica de arte, dijo esta mujer que critica a los artistas para bien o para mal, solamente dijo de ella y de su disco. Este disco que acaba de sacar Taylor Swift, dice, no es tan brillante como los discos pasados. Y solo por haber dicho eso, millones de seguidores de la cantante se han indignado tanto que en las redes sociales han publicado el número de teléfono personal, el número de teléfono privado, mejor dicho, de esta persona, la dirección de su casa, y aún muchísimos de ellos la han amenazado que van a ir a su casa y le van a prender fuego. Queridos, es así. Esto es lo que estamos viviendo en este tiempo. Esto es lo que estamos viviendo en este tiempo. El Facebook, el Twitter, Instagram y los otros, y TikTok, todos los medios sociales y todas las plataformas de estas de redes sociales son muy buenas para una cosa, pero son tremendamente malévolas para otras cosas. Y tenemos que tener mucho cuidado. Estamos viviendo en una situación donde si no tenemos cuidado, ahora los pastores, muchísimos, yo me atrevo a decir algunas cosas porque no soy famoso, pero muchos pastores que son muy famosos tienen miedo de decir algunas cosas, y por eso que han aligerado o aliviantado su mensaje, y lo hacen muy calmo y muy tranquilo, tratando de no ofender a nadie, porque, hermanos, estamos viviendo en una situación donde si uno comienza a decir la verdad bíblica y comienza a predicar la verdad de las Sagradas Escrituras, como se debe de predicar, nuestras vidas corren en peligro, nuestras casas pueden ser incendiadas. Hay muchos pastores que inclusive han sido amenazados, pastores famosos, porque han dicho que van a abrir sus iglesias para que comiencen a reunirse, y en algunos estados y ciudades donde no se está permitiendo aún esto, pues han sido hasta amenazados que les pueden hacer algo, ¿verdad? Así que si usted me está siguiendo, se dará cuenta que estamos viviendo en un tiempo muy crítico con respecto a este tema. No
hay un sometimiento a las autoridades superiores. Por el contrario, hay un espíritu o espíritus controladores de la sociedad que no les permiten un sometimiento humilde hacia sus autoridades superiores, sino más bien hay una oposición a la autoridad. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 5. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 5. Dice la Biblia con claridad meridiana, con claridad de mediodía: sométase toda persona, aquí dice algunas, no, sométase toda persona, todas las personas, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Pastor, autoridades buenas y malas vienen de parte de Dios. Aquí dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Todo lo que es autoridad ha venido de parte de Dios. Pastor, la autoridad que tiene el diablo también es de Dios. Sí, toda autoridad es de Dios, pero el diablo tergiversó. El diablo cambió esa autoridad en su uso. En lugar de usarlo para bien, comenzó a usarlo para mal. Y ahí es donde se originó la maldad y el pecado. Y él trajo ese tipo de maldad y ese tipo de pecado a la raza humana cuando fue echado a la tierra. Y lo primero que Adán y Eva hicieron, en lugar de mantenerse sometidos a la voluntad de Dios, Dios les dijo, no coman de este árbol, de todo pueden comer menos de esto. Cuando ellos fueron instigados, motivados por este espíritu malo, por el diablo mismo, por eso yo digo, toda rebeldía en contra de las autoridades superiores son espíritus malos. Adán y Eva fueron motivados, empujados por estos espíritus, por este Satanás, por este espíritu malo, y ellos dejaron su sometimiento y obediencia a Dios y comenzaron a hacer lo que el diablo les dijo: coman, pueden comer de todo, y comieron. Toda autoridad en la tierra es de Dios. Oh, pero hay autoridades que hacen lo malo. Sí, la autoridad que ellos tienen es divina, pero el uso como le dan a esa autoridad puede ser diabólica, motivada por el diablo, igual que el dinero. El dinero es malo, no es malo el dinero. Todo el dinero es bueno. ¿Dónde está la maldad en el dinero? La maldad no está en el dinero, sino en el corazón del hombre. El hombre de corazón malo usa el dinero para lo malo. El hombre de corazón bueno usa el dinero para lo bueno. ¿Dónde está la maldad en la autoridad? Cuando las autoridades hacen maldades. La autoridad de estas personas en la tierra no tiene el problema, no tiene virus, no está enferma. Lo que está enfermo es el corazón de la persona. Una persona con corazón malo usará la autoridad de Dios para hacer lo malo, y una persona de corazón bueno utilizará la autoridad de Dios para hacer lo bueno. Si el mundo no ha entendido esto, y por eso reclaman en contra de la policía diciendo de que la autoridad está mal. La autoridad no está mal. Hay policías de corazón malo que han usado la autoridad que les dio el gobierno, la autoridad que vino de Dios hacia el gobierno y el gobierno de Dios a ellos. Han utilizado para mal porque su corazón está malo, no porque la autoridad sea mala. Así que no hay que ir en contra de la autoridad, sino hay que ir en contra de la persona. Dice la Biblia: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios resiste. De modo que quien se opone a la autoridad,
a lo establecido de Dios resiste. Dice, y los que resisten acarrean o traen condenación para sí mismos. ¡Qué paradoja! O más bien, qué ironía, que las personas que protestan en contra de la autoridad están trayendo hacia ellos la maldad que quieren que las autoridades se les pueda hacer o infligir. Están trayendo condenación. La condena que ellos solicitan se está viniendo hacia ellos y el mundo no se da cuenta de esto. Esta pobre humanidad, esta pobre sociedad, esta pobre juventud, esta pobre gente no se da cuenta el juicio de condenación que están trayendo hacia ellos mismos. Dice, porque los magistrados o autoridades no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque la autoridad es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, no en vano tiene la vara, las armas que ellos tienen. Pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Y el versículo 5 final dice, por lo cual es necesario. Escuchen bien, amigos, familia, todos ustedes, por lo cual es necesario estarle sujetos. Por lo cual es necesario estarles sujetos. Estarles sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea, hay que hacerlo con razonamiento, hay que entender esto, hay que darse cuenta, Dios mío, cuando yo resisto a una autoridad en la tierra, estoy resistiendo a la autoridad divina. Nosotros debemos, si queremos hacer una resistencia, si queremos hacer una oposición, si queremos hacer una protesta, debe ser contra de las personas que se portaron mal, pero no en contra de la organización en general. Así que someterse o sometimiento es subordinarse o hacer caso. La palabra estarle sujetos, la palabra someterse o estarle sujeto en el idioma griego es hacer caso a nuestras autoridades. Hacer caso a nuestras autoridades. En este momento tenemos un sector grande de la sociedad que está expresando su rebeldía de una manera cruel, de una manera malévola, maquiavélica. Lo que estamos viendo en este momento es realmente una guerra entre el bien y el mal. Aún así, personas que pudieran estar en contra de las cosas que se está en contra ahora, están diciendo esto ya no es un problema de racismo, esto ya no es un problema de política, ya se superó todos estos niveles. Ahora se está diciendo, esto es una guerra entre el bien y el mal. Y el Señor me ha mostrado, queridos hermanos, en todas estas semanas, me ha mostrado que lo que estamos viviendo en algunas ciudades, como les dije hace un momento, son espíritus inmundos peleando por su territorio. Son espíritus inmundos que están peleando por su territorio. Y yo estoy yendo a la raíz del problema. Muchos dicen, la raíz de estos problemas de que las personas no se están sometiendo a las autoridades en estos últimos tiempos, la rebeldía generalizada en toda la sociedad humana, se debe a que esta causa, aquella causa, etcétera, etcétera. Sí, hay causas humanas, hay causas de este mundo natural, pero la causa original es y tiene que ver con lo espiritual. Son espíritus malos. Aquí estamos viendo la lucha entre el bien y el mal. Y mira, esta es la manera como Dios me hizo entender en estos días. Así como el coronavirus ataca fuertemente
a las personas con el sistema inmunológico débil. Amén. Escucha bien esto. Así como el coronavirus ataca a las personas que tienen el sistema inmunológico débil, así la rebelión, movido por espíritus demoníacos, están atacando a sectores de la sociedad con el sistema paternal débil, y están atacando fuertemente estos espíritus a territorios geográficos que tienen el sistema de gobierno o que tienen gobernantes débiles. Realmente gobernantes sin Dios son débiles, y por eso no han podido parar el coronavirus. Por eso no pueden parar las protestas y las rebeldías de estos sectores sociales, porque así como el coronavirus ataca fuertemente a las personas con el sistema inmunológico débil, así estos espíritus engañadores están atacando a las personas con un sistema paternal débil, y están atacando fuertemente a territorios geográficos con un sistema de gobierno débil o con gobernantes débiles. Mira, te voy a poner un ejemplo. En este momento. Un ejemplo con estadísticas actuales. Porque yo acabo de decir 2 veces que los espíritus engañadores están atacando fuertemente a sectores de la sociedad con el sistema paternal débil. Están atacando con el sistema paternal débil. Miremos por un momento el sistema paternal débil en la sociedad. De esto yo tuviera para hablar 1 hora, solo de la necesidad de padres que hace falta en la sociedad. Pero hoy no me estoy enfocando en eso. Los jueves he estado hablando de eso en Zoom. Pero la necesidad de un padre en las personas de color, en las personas negras en Estados Unidos. Cifras sacadas de organizaciones gubernamentales. En 1960, el 22% de los niños negros fueron criados por un solo padre. En 1960, el 22%. ¿Ok? De niños negros en Estados Unidos fueron criados por un solo padre, o el papá o la mamá. Vea bien estos números. 1985, no eran muchos años como para duplicar, o más bien triplicar, y más que triplicar esta cifra. En 1985, el 67% de los niños negros en Estados Unidos fueron criados solo por un padre o ninguno de los dos. Se aumenta la cifra y aumenta el problema de paternidad. Para 2016, esta cifra, que en el 60 fue 22%, en el 85 67%, en el 2016 el 73% de los niños negros, aún con casi 60 años de ayuda del gobierno, el gobierno aquí ayuda increíblemente a este sector. Sin embargo, el 73% de niños negros han nacido de una madre soltera, solo de una madre soltera. Ahora la razón es porque Estados Unidos da más dinero a madres solteras que a madres casadas. Esto es trágico, hermanos. Es doblemente trágico. Trágico porque el gobierno, en lugar de ayudar a estos sectores de la sociedad, los está empeorando. En lugar de darles mejores escuelas, más seguridad en sus calles, en lugar de darles de tener más empatía con este sector y con otros sectores de la sociedad, tener más empatía con ellos y poder brindarles una atención más especializada, en lugar de gastar los millones de dólares ahora en tratar de suprimir las protestas, usar todo este dinero que se está gastando en tantas cosas que tiene que ver con los resultados, en lugar de poner dinero en tratar de
atacar los resultados, atacar el origen, de dónde viene. ¿Por qué atacar el resultado cuando se puede atacar el origen? Tener empatía con estos grupos sociales y darle la ayuda especializada, enfocada, que realmente necesitan. Así que hay falta de padres. Cuando los primeros días que mi esposa y yo mirábamos las noticias y empezamos a ver los primeros brotes de rebeldía, los primeros brotes de protesta, lo primero que se me vino a la mente fue lo primero que me salió por la boca. Lo primero que se me vino a la mente fue el primer comentario que me salió por la boca a mi esposa, y le dije: les hizo falta un padre. Y aquí estamos viendo que realmente sí les hizo y les hace falta un padre. Realmente estamos viviendo en tiempos, como dice el apóstol Pablo, en tiempos peligrosos. Hermanos queridos, la solución para este problema y la solución para el problema del coronavirus, la solución para el problema de tanto divorcio, porque el divorcio tiene que ver con el ego, con que yo quiero que las cosas se hagan así y el otro dice yo quiero que se hagan de esta manera. Hay una lucha de poderes, hay una lucha de egos. Realmente el ego es el problema de la humanidad. Hay que ir a cortar el problema de la humanidad por la raíz, el ego. El problema de la rebeldía, el problema de los divorcios, el problema de la sociedad que se expresa de diferentes maneras, pero que tiene su origen en el orgullo, en la soberbia, y se expresa muchas veces como rebelión y no como sumisión, no como sujeción. Hermanos, la solución la solución la tenemos en la Biblia. El Señor dijo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos. Yo voy a perdonar sus pecados y yo voy a sanarles. Voy a liberarles, voy a darle victoria sobre todos estos problemas que ustedes tienen, pero tienen que humillarse. El problema es que no hemos aprendido a humillarnos. El problema es que no se nos ha enseñado en nuestros hogares a ser humildes, sino a ser soberbios. El problema es que en las iglesias aún no se nos ha enseñado eso. Se nos enseña de todo, pero no se nos enseña a ser personas nobles de corazón humilde. No se nos enseña a buscar a Dios de todo corazón. Se nos enseña a tener éxito en la vida. Se nos enseña, y tener éxito muchas veces tiene que ver con tener que pisotear el otro para que yo pueda escalar y subir. Y tener éxito en la vida muchas veces tiene que ver con que yo pueda hacer quedar mal a otros, porque haciendo quedar mal a otros, eso me hace quedar a mí súper bien. Y las iglesias muchas veces, la literatura evangélica muchas veces apela a estos sentimientos, a estas emociones, a estos deseos de las personas de querer surgir, de ser alguien. Cuando el dinero no nos hace alguien, es la sangre de Cristo quien nos hace alguien. ¿Y sabe cómo se llama ese alguien que Dios nos hizo a través de su sangre? Ese alguien se llama Hijo de Dios, porque a todos los que creen en su nombre y a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, hermanos, dice Pablo, somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Así que no necesitamos tener éxito material para sentirnos alguien, para expresarnos como que realmente somos alguien en esta vida. Solo necesitamos someternos a la voluntad de Dios, aceptar sus preceptos, recibirlo en nuestro corazón, aceptarlo a Él en nuestra vida, comenzar a vivir para Él una vida sometida a su voluntad, y entonces seremos alguien, seremos hijos de Dios. En el nombre de Jesús, querida sociedad, querida familia, hermano, jóvenes, quien me escuche, quien me ve en este momento, salir de los problemas de la humanidad es relativamente fácil. Es fácil de entender, pero yo entiendo, no es fácil de aplicarlo a nuestra vida, porque duele humillarse, avergüenza someterse, da dolor cuando
cuando tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de una autoridad superior en la tierra. Y si, como dice la palabra, si nosotros no podemos amar a alguien aquí que vemos, ¿cómo podremos amar a Dios a quien no vemos? Y yo aplico este principio al tema que estamos compartiendo. Si yo no me puedo someter a la autoridad que veo aquí en la tierra, ¿cómo me podré someter a Dios que no lo veo? Así que, hermanos queridos, tenemos una triste realidad que aún lo vivimos en matrimonios, en parejas, en familias cristianas. Tenemos un grave problema en toda nuestra sociedad, sea cristiana o no cristiana esta sociedad. La solución, hermanos queridos, está en Efesios 5:21, cuando el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia en Éfeso y le dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La juventud y la gente que está protestando en las calles debe de someterse a sus autoridades. Y las autoridades también tienen que tener un nivel de sometimiento a su pueblo, escuchar a su pueblo, deben oír a la gente. Y si este binomio, queridos hermanos, lo podríamos lograr en la tierra, grandes victorias vamos a tener. Pero para lograr que la gente quiera someterse a sus autoridades y que las autoridades terrenales quieran escuchar al pueblo a quien sirven, necesitan de la ayuda divina, necesitan de Dios. Solos no pueden hacerlo. Está comprobado, las cárceles no ayudan. Al contrario, las cárceles tienen un poder multiplicador del problema por el cual la gente fue llevado allá o allí. Hermanos queridos, las medicinas no son la solución. Está comprobado que se le da medicinas a las personas que tienen graves problemas de ira o graves problemas de conducta, y lo único que hacen estas medicinas es dos cosas: hacerlos dormir mucho, y segundo, hacerlos adictos a esa medicina. Pero de solucionar el problema de ira o solucionar el problema de mala conducta en estas personas no es la solución, no causa un resultado. Así que las cárceles, las medicinas y este y otro tratamiento y este y otro sistema social aplicado a grupos, ¿verdad?, con problemas para ayudarles, está comprobado que no son la solución. La solución es darles a estos pobres muchachos un padre, darles un padre. Las Sagradas Escrituras en el Salmo 27:10 dice: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Él te recogerá. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo lo que hayas vivido y con todo lo que estés trayendo, porque te criaste sin padre, te levantaste en las calles, te desarrollaste sin educación, sin escuela, sin dinero, tuviste que robar, tuviste que mentir, tuviste que engañar, tuviste tal vez hasta que golpear, herir y a lo mejor hasta asesinar a personas para llegar hasta donde has llegado. Con todo, no sabemos qué implica todo eso, esta palabra todo. Tú sabes qué implica. Tal vez te prostituiste siendo un niño o siendo una niña. Hiciste muchas cosas malas para sobrevivir. Dice: si tu padre y tu madre te abandonaron y tuviste que criarte de una mala manera, dice, con todo ese bagaje que traiga, con todo, Él te recogerá, Él te recibirá, Él te aceptará, Él que te esperará, con los brazos abiertos te recibirá, y como al hijo pródigo te va a poner nuevas vestiduras.
vestidura, te va a poner nuevo calzado en tus pies, va a poner un anillo en tus manos y va a hacer preparar una comida grandiosa para darte la bienvenida. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, hay cena, hay comida, hay baile, hay danza, hay gozo y alegría, hay satisfacción en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente, arrepiéntete, humíllate, comienza a tomar la decisión, porque arrepentirse no es una decisión, en parte sí, pero en parte realmente es un sentimiento. Tú ves una situación o se te habla de una manera y tú sientes y te pesa el haber pecado en contra de Dios, lo entiendes y dices me pesa. Pero como dije la semana pasada, muchos se quedan en ese paso y se van sin haberse sometido a la palabra de Dios. Someterse a Dios, someterse a su voluntad, dejar la nuestra, morir a nosotros mismos y comenzar una vida nueva en Cristo. Duele, no es fácil, no tienes que sentir algún tipo de motivación para hacerlo, no, solamente es un acto de tu voluntad. Tú dices, es verdad, usas tu raciocinio, he vivido mal hasta aquí, he empuñado mi mano siempre en contra del Dios Altísimo, cuando las he empuñado aquí en rebeldía, en falta de sujeción, en contra de las autoridades terrenales. Pastor, no sabía que yo estaba resistiendo al Dios Altísimo, y te arrepientes, pero ahora tomas una decisión y dices, ahora en lugar de someterme a mis propias ideas, a mis propias opiniones, o a las opiniones muchas veces tergiversadas que escucho de la demás gente que no tiene a Dios, porque el que no tiene a Dios, ¿qué opinión buena va a tener? No pueden tener opiniones buenas, no pueden tener criterios buenos. Tal vez pueden ser buenos en negocios, tal vez pueden ser buenos en hacer dinero, pero no son buenos en criar hijos, en hacer buena familia, y sobre todo no son buenos para salvar su alma y para irse al cielo. Tienen las puertas abiertas de los bancos de la tierra, pero tienen las puertas cerradas del reino de los cielos. Tienen las puertas abiertas del infierno, pero no tienen las puertas abiertas del reino de los cielos. Pero cuando nos humillamos y cuando hacemos uso de nuestra voluntad y tomamos una decisión y le decimos, Señor, ya no vivo yo, sino que ahora tú vives en mí. Señor, ahora muero a mí mismo, muero a mis deseos, muero a los deseos de los demás. Hacías lo que tú querías hacer y hacías lo que otros te pedían hacer. Pero ahora dice, Señor, muero a lo que yo siempre quise hacer con mi vida y muero a lo que los otros me decían que yo debo de hacer con mi vida. Ahora yo te obedezco a ti 100%, Señor. Muero a todo lo demás. Cuando nos sometemos de esa manera, hermanos queridos, Dios nos levanta, Dios nos exalta. Mire usted lo que dice la palabra del Señor, la palabra de Dios en Filipenses 2, del 5 en adelante, con respecto a la humillación de Cristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. No te aferres a los dioses de este mundo, sino se despojó a sí mismo. Despójate de ti mismo. Y cuando me refiero de ti mismo es de tus deseos, de tu voluntad, de las reglas de vida con las que has vivido para ti. Tú mismo has sido Dios para ti. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hasta un esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Cristo se hizo hombre y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Aunque esto lo vamos a tratar después. Pero se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por eso, por esta causa, por esta razón, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si Dios tiene la capacidad de humillarnos, Dios tiene la capacidad de exaltarnos. Escucha bien, si Dios tiene la capacidad de humillarnos como ha humillado al mundo ahora, ha cerrado la economía, ha cerrado los bancos, ha cerrado los negocios, ha cerrado los templos, ha humillado a pastores, ha humillado a gobernantes, ha humillado a negociantes, ha humillado a profesionales, ha humillado a técnicos, ha humillado a hombres, mujeres, a abuelos, ancianos, a niños, ha humillado al mundo entero. Si Dios tiene la capacidad de humillarnos, también tiene la capacidad de exaltarnos. ¿Y cuál es la diferencia entre el humillarnos y el exaltarnos? Un acto de nuestra voluntad, una decisión pequeña, pero que traerá inmensos resultados: someternos a la voluntad del Señor. Dice que Él se sometió a Dios y dejó todo, no se aferró a nada, a ningún deseo personal, a ningún privilegio. Más bien, por el contrario, se despojó de todo esto y se humilló, tomando la forma de siervo, de hombre, de esclavo. Y estando en esa condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por esa causa Dios lo exaltó. Dios no humilló a su Hijo, Dios exaltó a su Hijo. ¿Por qué? Porque Él se humilló, porque Él le obedeció, porque Él se sometió a su voluntad, a la voluntad de su Padre, y no a la propia. Si me siguen, queridos hermanos, familia, amigos, iglesia, esta es la solución: humillarnos en arrepentimiento y humillarnos en sometimiento. Vuelvo y repito, si Dios tiene la capacidad de humillarnos, también tiene la capacidad de exaltarnos. Pero quien hace esta diferencia es nosotros, somos nosotros. Así que las protestas de este tiempo, hermanos, están dando mucho de qué hablar, están cerrando negocios, aún gente está muriendo. Así que algunos dicen que esto es movido por las causas comunistas, y es cierto, definitivamente está comprobado. Pero el comunismo no es la raíz del problema. El comunismo no es la raíz del problema. A ver, lo voy a explicar de esta manera. Hay sectores socialistas y comunistas que están alentando y están haciendo estos desastres, usando esta situación de racismo para hacer los desastres que están haciendo en Estados Unidos y en el mundo. Pero el comunismo no es la raíz. El socialismo no es la raíz. El socialismo es un síntoma. Es un síntoma de los más malos, de los más perversos, de los más pervertidos de la sociedad. ¿Y un síntoma de qué es, pastor? ¿Cuál es la enfermedad? La enfermedad, el problema de racismo, ese no es el problema. El problema de las protestas no es el problema. El problema, ya lo expliqué, está en el corazón del hombre. El problema del racismo y de las protestas dicen que es el comunismo y socialismo, pero yo creo que la raíz del socialismo y comunismo, que es lo que está provocando estas cosas, es el ateísmo. El ateísmo. Pastor, pero ahora ya no hay gente atea, aún toda esa gente que protesta, una gente que es comunista, habla de Dios y dicen hasta Dios te bendiga y God bless América, Dios bendiga América, y son socialistas. Hermanos, amigos, familia, queridos, no hay, escucha bien, no hay peor ateísmo, no hay peor ateísmo que el de las personas que creen en Dios, pero que viven como si Dios no existiera. Lo voy a repetir, queridos hermanos, amigos, familia, no hay peor ateísmo que aquel del hombre que dice que cree en la existencia de Dios, pero que vive como si Dios no existiera. Este ateísmo
la gente empuñando su mano en contra de Dios, dándole la espalda, viviendo, resistiendo a su autoridad cuando la resiste aquí en la tierra, eligiendo vivir lejos como el hijo pródigo en lugar de ser una persona cercana a Dios. La Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La Biblia nos enseña a vivir cerca de Dios. Si la gente empezara a acercarse a Dios, dejaría su ateísmo, que es el peor ateísmo que hay, el ateísmo de la persona que ha estudiado y que tiene pruebas científicas, que, entre comillas, porque no existe prueba científica que digan, que pruebe que Dios no existe. Pero respeto por lo menos a personas que lo han estudiado y que han usado mucho su raciocinio y han estado horas en investigaciones y lamentablemente por su mal corazón, su razón toma la decisión de que no hay Dios. El hecho de que la gente tome la decisión que no hay Dios no significa que no hay Dios. Dios existe a pesar de que la gente no crea en Él. Dios existe a pesar de que la gente no cree en Él. Imagínate en una noche oscura y que una persona diga: no creo que existe el sol porque mira, no está todo oscura. Oh, pero espérate unas horas para que veas cuando el sol sale. Ahí vas a creer en que existe el sol. Así es como veo a la gente viviendo como si Dios no existiera, porque, queridos hermanos y amigos, si la gente creyera en la existencia de Dios, por lo menos un poquito dejaría de pecar, dejaría de vivir como están viviendo en sus malos caminos, en todo, haciendo fechorías, en todas las cosas, en todo orden de vida, en todas las áreas de su vida, viviendo para ellos mismos y no para Dios. Así será el día en que Cristo venga, cuando el sol de justicia resplandezca en toda la tierra. Ahí la gente que no creía en Dios y que vivía como si Dios no existiera, ahí van a creer en Dios, pero ¿sabes qué? Será demasiado tarde. Será demasiado tarde porque la puerta se habrá cerrado. La Biblia dice que en el arca de Noé, cuando Dios iba a enviar el juicio y hizo pasar a todos estaban invitados, pero nadie quiso entrar al arca. Y la Biblia dice: y Dios cerró la puerta del arca. Noé no cerró el arca, fue Dios el que cerró el arca. Así que ya el arca de salvación, la iglesia de Jesucristo predicando a través de 2000 años la palabra de Dios, los pastores evangelizando y misioneros también, toda la palabra que es predicada es el arca de salvación. Te estamos invitando al arca de salvación. Sálvate, sálvate a ti y a tu familia. Si estás vivo, si me estás oyendo, si me estás viendo, tienes esperanza, tienes oportunidad. Dios es el Dios de toda esperanza, Dios es el Dios de toda oportunidad. Este mensaje que estás escuchando, para algunos será la última oportunidad que Dios te está llamando antes de que cierre el arca. Lamentablemente y felizmente para otros, tal vez Dios les va a conceder más oportunidades. No seas necio y acepta la invitación que Cristo te hace. Sálvate, entra al arca antes que Él mismo la cierre. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Voy a terminar con estas cosas. La palabra del Señor en 1 Timoteo 4, 2 en adelante dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto, mis queridos hermanos, ameritaría tiempo para explicar palabra por palabra, pero no tengo el tiempo ahorita. Lo que quiero decirle a mis queridos jóvenes soñadores en Estados Unidos, jóvenes que vinieron niños a Estados Unidos, y no tienes la culpa de que te hayan traído. Tú no lo elegiste. Tus padres tomaron esa decisión. Y tus padres tomaron esa decisión en base a que sus gobernantes
en los países de tu origen. Son gente mala, calculadora, manipuladora. Muchas veces de ellos dictadores y gente son corruptos, que no dan oportunidades para estudiar, para negociar, para trabajar. Yo vengo de un país así, con una corrupción increíble. Conozco de cerca el hambre, producto de la corrupción de los gobernantes, la pobreza, la tristeza, la miseria, producto de la corrupción de los gobernantes. Y con este corazón le digo a todos los muchachos, muchachas que son soñadores, DACA, como se dice en inglés, en lugar de protestar, en lugar de levantar tu puño en contra de Estados Unidos, en contra de sus leyes, en contra de sus autoridades, en lugar de llevar la bandera de tu país donde naciste a las protestas, más bien llevarás la bandera de este gran país que te acogió, que te recibió y donde has tenido comida y bebida y seguridad, protección, y has tenido aire acondicionado en el verano y calefacción en el invierno, y has tenido buenas escuelas y universidades a tu disposición. Has tenido muchos privilegios y los tienes aún. Has podido aprender un idioma, un segundo idioma, que básicamente ahora es el primero, el inglés. Algo que millones de nativos que vivimos en Estados Unidos quisiéramos saber inglés, como tú lo sabes, y no podemos hablar inglés fluidamente como tú lo haces. Si tan solo llevaras a tus protestas la bandera de Estados Unidos. Y en lugar de levantar tu puño y en lugar de levantar tu voz, y en lugar de abrir tus ojos y tu boca con esas expresiones feas en tu rostro, si todos estos casi 1 millón de jovencitos en Estados Unidos fueran a sus protestas a Washington o a las capitales de sus estados y se arrodillaran y oraran y se humillaran y se convirtieran de sus malos caminos, yo te aseguro, Dios tiene el poder de humillarnos y Dios tiene el poder de exaltarnos. Y lo que hace que Dios, en lugar de mantenernos humillados, nos exalte, es cuando Él ve una humillación de corazón, donde hay arrepentimiento, sometimiento y obediencia a nuestras autoridades. Cuando las autoridades aquí en la tierra vean el corazón y no vean tu rostro, cuando ellos escuchen tus emociones, tus motivaciones y no escuchen tus feas palabras, Dios va a tocar sus corazones para hacer leyes que te beneficien y puedas quedarte, porque tú debes de quedarte en este país. Creo que todo el mundo que piensa bien entendemos que tú debes quedarte aquí, tú eres de este país, más que del país de origen. Pero es nuestras actitudes lo que hacen la diferencia. Son nuestras actitudes buenas o malas, nuestra humillación o nuestra soberbia, nuestra protesta deliberada, nuestra protesta que muchas veces obedece a grupos de intereses políticos y económicos, que estos niños por los cuales se dejan arrastrar, en lugar de escuchar a tus pastores, en lugar de escuchar a la palabra de Dios que te dice, sí, se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se apartaran de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, yo voy a perdonar sus pecados y yo voy a sanar su tierra. Dios va a sanar las leyes que ahora no te favorecen. Dios
Dios va a quitar esas leyes y va a poner leyes que te privilegien para que te quedes en este país, porque tú debes de quedarte en este país. Pero la razón, yo creo con todo mi corazón que la razón que todavía no se da una solución para esto, no es el problema del gobierno, no es un problema de Dios, es un problema de nuestra actitud. Nuestra actitud desobediente, nuestra actitud soberbia. Queridos hermanos, querida familia, yo no sé si tú puedes ver este punto aquí. Este punto aquí es la tierra. Ojalá se pueda ver. Este puntito aquí es la tierra. Y esta es una foto tomada de una sonda en el espacio que fue enviada hace varias décadas atrás. Y cuando estaba en Júpiter, desde aquí de la Tierra hicieron que la cámara voltee hacia atrás, hacia la Tierra y tomara esta icónica foto. Esta es la Tierra. La Tierra es un punto azul claro en el universo. Dicen azul pálido en el universo, casi invisible, pero desde cierta distancia es completamente invisible. Es nada, esta tierra es nada, somos nada. No sé por qué somos tan soberbios y solo somos este punto en el universo. Cuando nos damos cuenta de nuestra pequeñez y de lo grande que es Dios, no entiendo por qué no podemos humillarnos. No entiendo por qué no podemos someternos y comenzar a obedecer sus reglas. Las reglas de Dios son para nuestro bien, no es para nuestro mal. Si tu padre y tu madre te abandonaron, con todo lo que traigas, con todo eso Jehová te recogerá. Hace algunas décadas atrás, en la ciudad de Madrid, España, cuando no había internet ni telefonía celular, un muchacho que tenía tantos problemas con su padre decidió abandonar la casa y se fue a vivir como el hijo pródigo por sí mismo. Muchachito rebelde y contumaz. Pero pasaban los meses y el padre extrañaba a su hijo y tomó la decisión de poner un pequeño anuncio en la sección clasificados del periódico más importante de Madrid. Y este anuncio clasificado decía así: Paco, te amo, te extraño mucho, por favor, vuelve a casa. El domingo a las 12 del mediodía te espero en la plaza principal de Madrid. Firmado, tu padre. Ese papá que amaba a su hijo y lo extrañaba, esperó hasta que fue domingo. Temprano a las 11 de la mañana él estaba ahí, estaba esperando que sea las 12 para ver si su hijo había leído ese anuncio clasificado. Ansioso por verlo, correr y abrazarlo. Cuando llegó a las 12 del mediodía, habían unos 250 muchachos. Todos ellos se llamaban Pacos y todos ellos pensaban que su papá había puesto ese anuncio. ¿Cuánta falta nos hace de un padre en esta tierra? ¿Cuánta falta nos hace de nuestro Padre Celestial en esta tierra, en este lugar terrenal? Aunque padre o madre te hayan dejado, con todo Jehová te recogerá. Ven al Señor. Muchos de ustedes se han criado como yo, sin papá. Niños vulnerables, niños sin techo, niños sin protección espiritual, ni social, ni emocional, aún ni física, donde el diablo hizo de ustedes lo que él quiso hacer.
y los atacó y los manipuló y los tergiversó, los confundió. Pero no es tarde. Aunque padre y madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Ven en humildad, sométete a la voluntad de Dios, como Cristo se sometió a la voluntad de su Padre, y su Padre lo exaltó hasta lo sumo. Él te está esperando como el Padre que esperó cada día al Hijo pródigo. Te está esperando a ti. Amantísimo Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por la palabra que ha sido enseñada, predicada, compartida hoy. Que llegue, Señor, a muchas personas. Que toque sus corazones. Y que no vuelva a ti vacía. Si tú quieres hacer una oración de arrepentimiento y de humillación, repite esta oración conmigo. Padre Celestial, regreso a ti, Señor, porque de ti salí. Perdona todos mis pecados. Vengo humildemente a ti. En arrepentimiento, en sometimiento y en obediencia, Señor. Ayúdame a vivir así por el resto de mi vida, de mis días. Y mi vida será extraordinariamente, maravillosamente victoriosa. Gracias, Señor, por la muerte de tu Hijo Jesucristo y que su sangre me limpia de todos mis pecados. Gracias por aceptarme como tu Hijo, por adoptarme como tu Hijo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Comparte este mensaje si conocen a personas que deben escuchar esta palabra. Trate de permanecer en casa, de mantener su distancia. Ok, quédese en casa todo el tiempo. Maranata, Cristo viene. Y shalom, paz del Señor.